¿Sabías que Umbe tardó 5 años en hacer este disco, aún sabiendo que no iba a dar ningún hit? Pues eso es solo una pequeña parte de todo lo que esconde este álbum. En este video vamos a entender Dueño del Cielo, para descubrir todo lo que hay detrás, por qué se llama así, qué es Vetiver Amaretto y qué rayos tiene que ver Bruce Willis en todo esto, y todas las pistas que Umbe dejó escondidas en sus 22 canciones. Así que nada, quédate conmigo porque hoy vamos a ver todo sobre Dueño del Cielo de Umbe. Dueño del Cielo es el sexto álbum de estudio de Umbe y tiene sus orígenes casi desde el inicio de su carrera. Este álbum empezó a ser escrito desde el inicio de la pandemia, siendo Dueño del Cielo la canción que le da el título a este álbum, la primera canción que compuso. Es decir, es un álbum que llevaba 5 años desarrollando. Desde ese entonces el álbum pasó por muchísimos cambios, canciones que aparecieron antes de que supiera a qué disco van a pertenecer, distintas etapas creativas y finalmente un viaje a Islandia que terminaría cambiando por completo la dirección del proyecto, hasta que finalmente el 6 de diciembre de 2025 sale oficialmente Dueño del Cielo, un álbum impresionantemente largo, su álbum más largo hasta la fecha, pero esto tenía una intención. Umbe cuenta que desde niño había tenido la idea de crear alguna vez estos discos enormes, de esos proyectos que no solamente contienen canciones, sino que construyen universos completos, las famosas eras. Él mismo menciona grandes discos conceptuales de artistas como Aerosmith o Queen, donde el álbum se sentía como un lugar al que podías entrar por horas. Y Dueño del Cielo intenta replicar esa sensación. No quería limitarse a nada más encontrar la fórmula perfecta para un sencillo o a construir un disco alrededor de una tendencia. Más bien, quería tener un espacio para experimentar, donde podría cambiar de géneros, probar nuevas formas de producir y sobre todo, hacer un proyecto donde todas estas ideas pudieran coexistir. Y creo que esto tiene más sentido si pensamos en qué momento de su carrera llega este proyecto. Este álbum es el tercer y último capítulo de una historia que comenzó con Esencia, siguió con Armagedón y finalmente termina aquí con Dueño del Cielo. 3 álbumes que, si bien no fueron pensados desde el principio como una trilogía perfectamente planeada, terminaron encontrando una conexión entre ellos. Él mismo ha descrito Dueño del Cielo como si fuese una especie de resurrección. Después de que algo te cambia por completo, tienes que aceptar que quizá ya no puedes volver a ser exactamente quien eras y que eso no necesariamente es algo malo. Otra cosa importante sobre este álbum, y quizá una de las razones del por qué se siente tan distinto, tiene que ver con la ruptura de relación que existía entre Umbe y Sony Music en noviembre de 2024. Después de tantos años trabajando bajo una disquera gigante, aquí es donde comienza una nueva etapa, pero ahora de forma independiente, algo que él mismo describió como una sensación de mucha mayor libertad y paz para hacer música. Y creo que es aquí donde se pone interesante esto. Encaja perfectamente que Dueño del Cielo sea la conclusión de esta trilogía, porque Umbe ya no nada más estaba terminando un álbum que tardó 5 años escribiendo, estaba terminando con una versión de sí mismo. Eso explicaría por qué este disco terminó con 22 canciones, con tantos géneros distintos, con grabaciones en Islandia, con instrumentos reales, cambios de última hora y hasta una producción que se seguía modificando incluso momentos antes de su presentación. Dueño del Cielo fue un proyecto que tuvo que aprender a soltar, y para entender el por qué necesitó destruir tantas de sus propias reglas para soltarlo, tenemos que regresar al principio. Una de las reglas que Umbe tenía muy marcadas en su carrera era que jamás iba a ser reggaetón. Comenzó su carrera con baladas muy tranquilas y ritmos un poco más suaves, pero esa regla autoimpuesta se destruyó con el primer single de este nuevo álbum, Vetiver Amaretto. Lo más interesante es que Umbe sabía perfectamente lo que estaba haciendo. No escogió esta canción a pesar de aquella regla, más bien la escogió por aquella regla. Quería empezar esta nueva etapa rompiendo sus propios moldes. Ese pequeño detalle nos da un indicio de lo que ocurriría después con el álbum. Umbe no solamente empezó a experimentar con nuevos sonidos, también empezó a cuestionarse sus propios límites. ¿Una canción debía seguir un esquema de verso, coro, luego verso y luego coro? Pues no necesariamente. ¿Un álbum tiene que tener 10 o 12 canciones para que sea fácil de escuchar? No, hombre, tampoco. Si ya encontraste lo que te funciona, te tienes que quedar allí. Para nada. Y fue esa última pregunta lo que terminó haciendo que Dueño del Cielo se saliera por completo del camino que Umbe había imaginado. Originalmente quería un álbum mucho más etéreo, más melancólico y triste. Es por eso que se fue a Islandia a buscar esa inspiración. Parecía perfecto, irse lejos, rodearse de paisajes preciosos, trabajar en silencio y terminar tu proyecto más grande. Pero pasó algo que ni siquiera él había previsto. En ese viaje hizo la canción Vegas, un cha-cha-cha muy bonito. Y creo que este fue el momento decisivo. Vegas sonaba diferente a todo lo que había hecho y entró el verdadero conflicto. ¿Regresamos a lo que ya conocemos o aceptamos que quizá esto se está convirtiendo en otra
otra cosa, pues eligió lo segundo y en lugar de corregirlo, expandió todo este universo, agregó instrumentos reales, muchos más músicos, más géneros musicales para explotar y muchas más canciones. Lo que originalmente iba a ser nada más un álbum más, se convirtió en un proyecto gigante, lleno de sonidos nuevos, y después de 5 años, Umbe terminó llevando el final de la producción a Miami, donde tuvo que terminar este proyecto en 10 días. Una locura, y esta obsesión con este proyecto empata muchísimo con un lado muy humano. Umbe pasó 5 años dándole forma a este álbum, imaginándolo, escribiendo, modificando y perfeccionándolo todo. Parecía que no quería soltarlo, incluso cuando se suponía que ya estaba terminado, seguía encontrando cosas para cambiar, no parecía suficiente. Me gusta llamar esta etapa como la destrucción, porque Dueño del Cielo no nada más destruyó con las reglas que él mismo se había puesto, también destruyó esta necesidad que tenía por tener todo bajo control. Después de 5 años, Umbe tuvo que aceptar que el álbum nunca iba a ser exactamente perfecto, tenía que dejarlo ir, por eso terminó siendo tan grande, no porque Umbe hubiera tenido desde el principio una visión perfecta de lo que quería hacer, sino que permitió que el proyecto cambiara junto con él. Pero entonces, ¿por qué llamarlo Dueño del Cielo? Esta temática está por todas partes, en sus shows, en sus videolyrics, en su promoción. Es parte de todo lo que envuelve el álbum y muy parte de la historia personal de Umbe. En entrevistas alrededor del lanzamiento del álbum, Umbe ha hablado de esa relación que tiene con los cielos, los atardeceres y esos momentos donde nada más te detienes a mirarlo. Y es algo que también ha relacionado con recuerdos de su infancia. De hecho, cuando habla del concepto detrás de Dueño del Cielo, no lo pone como una historia de un güey que literalmente conquista el cielo, no manches. En una entrevista para Marie Claire México, explica que la idea de Dueño del Cielo la imagina como encontrarte en un planeta hecho trizas y aún así poder mirar al cielo. A pesar de perderlo todo, aún eres dueño de algo, el cielo. No puedo dejar de pensar que esto puede tener relación a lo que estaba ocurriendo en su carrera. Pensemos en el contexto. Umbe termina su relación con Sony Music y se lanza de forma independiente. Lanza Armagedón, donde representa la destrucción de su esencia, y después lanza Dueño del Cielo, su segundo álbum independiente, donde rompe todas sus reglas. Si ves por dónde voy, un mundo hecho pedazos. Ahora, Umbe nunca dijo que ese planeta destruido representaba literalmente su salida de Sony, pero ¿y qué tal si ese mundo destruido también pudiera leerse como una metáfora de todo lo que quedó después de esa transformación? Una etapa terminó, una estructura desapareció, una versión de Umbe tuvo que quedarse atrás y todo lo que quedó fue un montón de piezas que aún no sabía cómo conectar, pero algo seguía intacto: su música, su talento, su sensibilidad y su capacidad de convertir todo ese desmadre en música. Aquí es donde el título del álbum toma un ángulo diferente. Quizá Dueño del Cielo no significa tenerlo todo, significa que incluso después de perderlo casi todo, aún tienes algo que nadie te puede quitar, y en nuestra interpretación ese algo es su música. Sony se podía ir, una etapa podía terminar, todo podía cambiar, pero Umbe seguía siendo Umbe. Entonces la trilogía adquiere sentido. En esencia, descubres quién eres. Armagedón destruye todo lo que quería ser, y en Dueño del Cielo te reconstruyes con todo lo que quedó. Dueño del Cielo no es un álbum que podamos encasillar en un solo sonido, es una gran mezcla de ritmos distintos: cha-cha-cha, reggaetón, mariachi, afrobeat, country, pop, hip hop y hasta orquesta, todo con una producción mucho más orgánica y muchos instrumentos reales. De hecho, cuando le preguntaron por qué terminó viéndose así el disco, Umbe solo respondió el cha-cha-cha, porque Vegas terminó demostrándole que el álbum podía hacer cualquier cosa menos aquello que originalmente había planeado. Otro ejemplo interesante es Fantasmas, donde se agarra del mariachi con una canción súper triste relacionada al Día de Muertos, Harry Stamper con un sonido mucho más experimental y cinematográfico, Luz de Luna con unos pianos y guitarras mezclados con unas baterías AOA, y Morfina, probablemente la canción más personal del álbum, que incluso termina con una bota de voz de su papá. Pero si has escuchado Dueño del Cielo, quizás notaste algo curioso, que se batalla mucho para entenderle a la voz de Umbe. Hay muchos momentos donde canta mucho más bajo, casi susurrado, y por momentos hasta muy procesado con autotune. Esto dividió muchísimo a sus fanáticos. Si bien para algunos esa voz ayudó a crear esta sensación como mucho más íntima y etérea del álbum, casi como si te estuviera cantando al oído, pero para otros la neta fue un no te entendí ni verga, no sé inglés. Creo que si intentáramos buscarle un sentido a todo esto, podríamos seguir con esta línea de la experimentación. Umbe usa hasta su voz como un instrumento para seguir buscando expresar más cosas de formas diferentes, y no sé, no creo que este álbum
álbum sea como si Umbe intentara encontrar un nuevo sonido, más bien es como si intentara descubrir cuántas versiones de Umbe pueden existir dentro del mismo álbum. Así es, el Umbeverso confirmado. Y ya entrando un poco al terreno de las curiosidades, Dueño del Cielo guarda muchísimos detalles que quizá pasaste por alto la primera vez que lo escuchaste. Uno de mis favoritos lo encontramos al escuchar el álbum completo, ya que hay muchísimas transiciones muy interesantes, es decir, hay muchas canciones que el mismo sonido del final es el que conecta con el principio de la siguiente. Mis ejemplos favoritos son Fénix, conectando con la canción Magia Obscura. Rem conectando con Rem 2. Y mi favorita, Vetiver Amaretto conectando con Harry Stamper. Que hablando de esta última, Harry Stamper es quizás uno de los nombres más curiosos del álbum. El título de esta canción viene de la película Armagedón. Harry Stamper es el personaje interpretado por Bruce Willis, el hombre que termina viajando al espacio para destruir el asteroide que amenaza con acabar con la Tierra. Ahora, ¿te hace ruido ese nombre? Es curioso que precisamente esta canción esté en el álbum que sigue después de Armagedón. Umbe tomó un personaje de una película cuya historia literalmente gira alrededor de evitar un apocalipsis y lo convirtió en una canción de este álbum, el que él mismo ha descrito como un álbum sobre un mundo donde todo está destruido, a excepción del cielo. Otra curiosidad la podemos encontrar en Vetiver Amaretto. El vetiver es una planta aromática que se usa mayormente en la perfumería, mientras que el amaretto es un licor italiano, dulce y un poco amargo. Dos cosas que quizá no tienen mucho que ver, pero que funcionan de una forma interesante. En la canción, Umbe la usa para describir a una persona, una sensación, el aroma de esta persona y el deseo que se siente. Está intentando construir la experiencia que se siente al estar alrededor de esta persona. Me parece muy poderosa esta canción, porque en lugar de nada más meternos en la letra, ahora busca hacernos sentir lo que está describiendo. Es una locura. Es también en la canción Fantasmas donde tenemos una historia muy buena. La canción nació como un homenaje a su abuelo fallecido, pero se convirtió en un fenómeno. Originalmente se lanzó primero como un pedazo corto en TikTok que rápidamente fue usado para recordar a esas personas que ya no están con nosotros. Pero una historia en particular nos conmovió a todos. Es la historia de una pequeña niña que falleció en un accidente automovilístico y para recordarla, sus padres le colocaron un castillo rosa en la carretera. La historia se hizo tan viral que finalmente cuando Umbe sacó oficialmente el sencillo de Fantasmas, colocó en la portada el mismo castillo que hacía homenaje a esa pequeña niña. Uno de los detalles más importantes lo podemos encontrar en la canción Morfina. Esta canción tiene una historia muy linda dentro del álbum, pero en lo que me quiero concentrar es en el final. La canción finaliza con un audio de su papá. Te amo, chaparro. Hay cualquier cosa me hablas. Bye. Ahora, si nos vamos más para atrás, recordando que esto es una trilogía que inició con Esencia, siguió con Armagedón y terminó con Dueño del Cielo, es curioso que en la primera canción de Esencia, la cual se llama Mamá, termine con un audio de su mamá. Hola, mi amor, buenos días, te amo. Y ahora en Dueño del Cielo, la última canción termine con un audio de su papá. La trilogía empieza con su madre y termina con su padre. Puede parecer un detalle pequeño, pero qué bonito pensar que durante todo este proceso, donde tuvo que encontrarse, transformarse y reconstruirse, hay algo que Umbe nunca tuvo que reconstruir: las personas que forman parte de quién es realmente. Creo que después de conocer todo lo que hay detrás de Dueño del Cielo, hay una última forma de escuchar este álbum. Es decir, sí, puede que parezca un álbum gigante, caótico y difícil de encasillar, pero creo que si juntamos todas estas piezas se aclara todo. Este álbum no nos habla de volver a ser quienes éramos, habla de aceptar que ya cambiaste. Umbe pone el ejemplo perfecto metiendo un reggaetón, mezclando géneros, jugando con su voz. Él ya cambió y con él sus propias reglas y experiencias. Esencia comienza preguntándose quién eres. Armagedón representa el momento en que esa identidad se rompe, y en Dueño del Cielo construye algo nuevo con todo lo que quedó, y eso hace sumamente interesante todo lo que pasa en el álbum. Dueño del Cielo deja de ser nada más 22 canciones separadas y empieza a sentirse como todo un universo entero. Después de 5 años intentando construir el álbum perfecto, al final tuvo que aceptar algo mucho más humano. No existe un álbum perfecto, más bien se apoderó del cambio y se permitió crear un álbum que cambia junto con él. Después de que todo se
se destruye, no necesariamente se tiene que reconstruir lo que perdiste. A veces solamente se tiene que mirar hacia arriba y descubrir qué es lo que sigue siendo tuyo. Porque sí, podemos perderlo todo, pero siempre seguiremos siendo dueños del cielo.